¿Qué tal, estimados estudiantes? El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de análisis marginal. ¿En qué consiste el tema de análisis marginal? Básicamente son aplicaciones que vamos a tener de la derivada en campos específicamente de la economía. Entonces, eh, estas aplicaciones de la derivada básicamente se centran en lo que conocemos nosotros como análisis marginal. ¿Y qué es análisis marginal? El análisis marginal no es más que las aplicaciones de derivadas en campos como funciones de utilidad, función de ingreso, función costo, entre otras funciones. Es decir, que de aquí en adelante nosotros ya vamos a ir asociando la expresión marginal en términos de economía, vamos a irlo asociando a las derivadas. Es decir, que de cierta manera, cada vez que usted le comente de una función en estado marginal, estamos hablando de la derivada de dicha función. ¿Listo? Partamos de una situación problema. Dice, el fabricante de cierto artículo descubre que con la finalidad de producir X de estos artículos a la semana, el costo total en dólares está dado por, ahí tenemos la función de costo, piden determinar el costo marginal como una función de X. Me piden también evaluar el costo marginal cuando la producción está dada por X igual a 50, X igual a 100 y X igual a 150. Ya vamos a entrar a analizar en detalle cada una de esas variables relacionadas. Recordemos, la utilidad como tal, la utilidad se define como los ingresos menos los costos. Llamamos nosotros utilidad o también conocida en otros escenarios como ganancias. En términos matemáticos, definida la función utilidad como tal, se define como la función ingresos menos la función costo. Estas iniciales P de X, R de X, C de X, corresponden a la inicial en inglés de estas palabras. Por ejemplo, la utilidad, allá le llaman profits, el ingreso revenue y el costo cost. Entonces, de ahí pues las letras P, R y C. Entonces, la utilidad como tal se define como la función ingreso menos la función costo. Esto desde el punto de vista matemático, ¿verdad? Entonces, por otro lado, recordemos que los ingresos se definen como el precio de venta por las unidades vendidas. De manera que en términos de funciones matemáticas, la función ingreso R de X, yo la puedo escribir como P por X, donde X representa las unidades vendidas. Ok, entonces, la primera de esta función que vamos a analizar es el costo marginal. Vamos a asociar entonces el concepto de costo marginal. ¿Qué significa eso? Digamos que si estamos hablando de derivadas, recordemos que la palabra marginal dentro de los fundamentos económicos va a estar asociada a la derivada de ciertas funciones desde el punto de vista de la variación que experimentan ellas. Entonces, el costo marginal va a medir la tasa de variación del costo dividida por la variación de la producción. Se suele expresar normalmente el costo marginal como el incremento que sufre el costo, el incremento que sufre el costo cuando se incrementa la producción de una unidad. Recuerden ustedes que el costo depende de las unidades producidas. Entonces, si en este caso la variable independiente son las unidades producidas, cualquier experimento o cualquier cambio que experimente esa variable independiente, que van a ser las unidades producidas, va a afectar automáticamente el costo. Por lo tanto, decimos que es el incremento que sufre el costo cuando se incrementa la producción de una unidad. Es decir, el incremento del costo total supone la producción adicional de una unidad en un determinado momento. Es importante tener claro esta parte que habla aquí de la producción adicional de una unidad en un determinado bien. Entonces, es claro que el costo marginal no es otra cosa que la derivada de la función de costos con respecto a la cantidad producida. Entonces, si el costo marginal es la derivada de la función costo, nosotros aplicando el concepto de derivada, ¿lo recuerdan? La derivada es el límite cuando la variable independiente tiende a cero. Aquí en este caso, el AX representa las unidades producidas. Entonces decimos que el costo marginal no es otra cosa que
El límite cuando ese incremento en las unidades producidas tiende a cero de la función de costo, el incremento del costo menos el costo original. Aquí tenemos entonces la fórmula que me define a mí la derivada de esta función costo, que no es otra cosa que el costo marginal. Esta fórmula no la vamos a utilizar. Es para definir el costo como una derivada. Este delta X representa el incremento de las unidades producidas. Nosotros no podemos hablar de media unidad ni de 0,5 unidades producidas. O sea que ese mínimo incremento que vamos a tener nosotros en las unidades realmente va a ser 1. No va a ser ni 0,25 ni 0,00, no. Porque usted no produce, si produce televisores, no está hablando de que va a producir medio televisor o 0,24 televisores, no. Lo mínimo que produce, el mínimo incremento es una unidad. Entonces, por eso aquí es importante hablar de unidad adicional. Veamos entonces un ejemplo de costo marginal. El ejemplo está planteado allá. El fabricante de cierto artículo descubre que con la finalidad de producir X artículos de estos a las semanas, el costo total en dólares está dado por, aquí tenemos la función de costo, 0,01x a la 3 menos 0,3x al cuadrado más 40x más 100. Me dice, determine el costo marginal como una función de X. Entonces, procedemos nosotros. Y la parte B pide evalúe el costo marginal cuando la producción está dada por 50, por 100 y por 150 unidades. Procedemos entonces a resolver. Lo primero que hacemos es derivar a la función anterior. Se calcula la derivada de la función anterior. Recordemos que la función anterior era, acá la tengo, 0,0 x a la 3 menos 0,3 por x a la 2. Al derivar a esto, el 3 pasa a multiplicar, sería 3 por 0,001. El 2 pasa a multiplicar, 2 por 0,3. El 40 queda solo. Entonces, al aplicar la derivada a esa función, me queda como resultado, aquí la tenemos, 0,03 x a la 2 menos 0x más 40. Recuerden que esta es la derivada de la función anterior. Listo, derivamos. Eso es lo que llamamos nosotros, esta función es la que llamamos función costo marginal. Fíjense que está en función de X. Es simplemente la derivada de la función de costo. Ya tenemos entonces la derivada. Ahora vamos a hacer el siguiente paso. Dice, se evalúa el costo marginal para X igual a 50. ¿Qué significa evaluar el costo marginal para X igual a 50? Aquí en la derivada, en la función marginal, yo debo reemplazar el valor de X igual a 50. Y lo reemplazamos. Sería entonces C' de 50, reemplazamos a la X por 50. Aquí está 0,03 por 50 al cuadrado menos 0,6x por 50 más 40. Efectuamos la operación. Resuelvo primero 50 al cuadrado. Lo que me dé lo multiplico por 0,003. Eso me da 7,5. Aquí 0,6 por 50 me da 30 más 40. Al hacer toda esa operación me da 17,5. Lo mismo vamos a hacer para x igual a 100. Reemplazamos cuando x vale 100 acá. Lo mismo, C' de 100. Reemplazamos, resolvemos la operación, 100 al cuadrado, lo que me da por 0,03, 0,6 por 100 más 40. Efectivamente, resolviendo, aquí me queda 30 menos 60 más 40. Como respuesta a todo eso es 10. Ahora evaluamos cuando x vale a 150. Hacemos lo mismo, reemplazamos el valor de x por 150, efectuamos la operación y me queda que eso es 17,5. Aquí tengo entonces el valor para x igual a 50, tengo el valor para x igual a 100 y para x igual a 17,5. Listo. Ya tengo entonces lo que me pide el problema. Pero necesitamos analizar qué significan estos valores. C' de 50, 17,5, C' de 110, C' de 150, 17,5. Vamos entonces a hacer el análisis. ¿Qué significa eso en términos de costo marginal? Entonces, hay dos maneras de decirlo, ¿verdad? Informalmente, nosotros podemos decir que, en primer caso, el costo de producir no 50, ojo, no estamos, cuando estamos hablando de costo marginal, no estoy diciendo cuánto es el costo de producir 50 unidades, no. Recuerden la definición de derivada, en la cual decíamos el incremento que sufre las unidades producidas.
Decíamos que el mínimo incremento que puede sufrir la unidad producida es 1, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decir el costo de producir 50 artículos, no. Es la unidad adicional a 50. La unidad, solamente la unidad. Y la unidad adicional sería la unidad 51. Por eso digo, el costo de producir el artículo 51. No son 51 artículos, no, es el artículo 51, exclusivamente esa unidad. Recuerda que el incremento mínimo es la unidad. Te puedo decir que el costo de producir el artículo número 51 es de $17,5. De la misma manera, el costo de producir no el artículo 100 ni 100 artículos, no, el artículo 101, exclusivamente el artículo 101, es de $10. De la misma manera, el costo de producir el artículo 151 es de $17,5. No significa entonces que producir el artículo 52 valga lo mismo, no. Cada unidad adicional va a generar un incremento en ese costo. Entonces, si el artículo 51 vale 17,5, el artículo 52 ya va a tener otro precio. ¿Cómo lo hace usted? Debe reemplazar allá a la X por 51. Si quiere conocer el precio del artículo 55, debe reemplazar el valor de X por el 54 y así sucesivamente. Bien, entonces, ahí tenemos los resultados de expresarlo de manera informal. Otra manera de decir o de explicar los resultados es justamente lo que le estaba comentando. Decir, por ejemplo, que acá en el primer caso, el costo real de la producción de un artículo adicional, o un artículo adicional, uno solo, cuando el nivel de producción es de 50 artículos, es de 17,5. Miren esto importante. El costo real de producción de un artículo adicional cuando el nivel de producción es de 50 artículos. Es decir, en este momento la producción general está en 50 artículos. ¿Qué costo me representa a mí producir el artículo 51? 17,5, pero ojo, solamente el artículo 51. De la misma manera, el costo real de producción del artículo adicional, cuando el nivel de producción es de 100, es de 17,5. Y en el mismo sentido, el costo real de producción de un artículo adicional, cuando el nivel de producción es de 150 artículos, es de $17,5. De esa manera, pues explicamos cuál es el significado de ese costo marginal. Nos interesa seguir analizando esto porque tiene largo, ¿verdad? Y vamos a hacerlo a nivel del gráfico, ¿verdad? ¿Cómo representaríamos nosotros esa gráfica? Ustedes no van a graficar, simplemente yo voy a explicarle cómo veríamos nosotros ese fenómeno. Fíjense que acá teníamos, miren este comportamiento. ¿Qué tiene este costo? Se salió. Vamos. Diapositiva actual, muy bien. Aquí. Miren, cuando el nivel de producción es 50, el valor es 17,5. Cuando el nivel de producción es 100, 17,5. Perdón, aquí es 10. Aquí es 10. Cuando es 100 es 10. Aquí hay un error. Es 10 cerrado. Aquí es 10. Acá es 17,5. Entonces, fíjense que, por ejemplo, cuando el nivel de producción es 50 da 17,5. Cuando el nivel de producción es 100, baja de 17,5 a 10. Aquí está, aquí lo tengo correcto. Baja a 10, ¿verdad? Aquí está el 17,5. Cuando el nivel de producción es 100, vale 10. Cuando el nivel de producción es 150, vale 17,5. Fíjense cómo explicarnos nosotros que cuando el nivel de producción es de 100 mayor que 50, el costo marginal es menor. Eso lo podemos visualizar nosotros aquí y buscar referentes teóricos. Observamos que el costo marginal decrece a medida que la producción se incrementa de 50 a 100 unidades, lo que decíamos ahorita, ¿verdad? En la figura 8 voy a mostrarle la gráfica de esa figura. Miren, más o menos sería una curva así como esta. Se trata de una función cuadrada. Si ustedes ven la función de costo marginal, allá al principio la vemos, es de exponente 2, tiene la forma de una parábola. Aquí está, cuando vale 50, cuando vale 40. Usted quiere, si quiere haga la prueba, reemplace cuando aquí vale 40, cuando vale 30, cuando vale 50, y verá que tiene una curva así como esta. En nuestro caso partimos de 50, ya veníamos analizando. Miren la altura, ¿verdad? Cuando vale 100, miren que bajan los precios, baja el costo, baja de 17,5, baja a 10. Y después vuelve a subir otra vez.
Ahora, ¿cómo explico yo ese comportamiento? Bueno, este comportamiento suele ser bastante frecuente en el costo marginal cuando la producción X aumenta a partir de valores pequeños, el costo marginal tiende a decrecer, ¿verdad? Esto es, baja el costo promedio del artículo en la siguiente producción. La razón de esto estriba en que en las economías de escala que provocan la fabricación de pequeñas cantidades de algún bien relativamente más cara que la producción de grandes cantidades. Sin embargo, cuando esas unidades producidas o tienden a ser muy grandes, ¿verdad? Los costos también empiezan a aumentar, que es lo que vemos aquí, ¿verdad? Cuando ya esas unidades producidas tienden a ser muy grandes, los costos tienden a aumentar. Mientras que en cierto momento, para unidades siguientes acá, los costos tienden a bajar. Ya llega un momento en que ese costo empieza a aumentar debido a que las unidades de producción existentes, de cierta manera, llegan a gastarse y se hace necesario invertir en, digamos, en nuevas plantas o maquinarias o en pagar horas extras a nuevos trabajadores, etcétera. Esto lo que hace es que eventualmente se produzca un aumento en el costo marginal, así que por lo regular el costo marginal primero decrece, ¿verdad? Al aumentar la producción y luego vuelve a incrementarse al aumentarse la producción de nuevo. De esa manera, nosotros vemos que todas estas funciones responden a el criterio de funciones matemáticas, es decir, no estamos aislados de que una función marginal responda también a un modelo matemático. Entonces, jóvenes, eh, en el próximo tema vamos a hablar de los ingresos marginales y también de las utilidades marginales.